Hola a todos y bienvenidos a la historia de Nunca más volveré a ir de camping, una creación de It's Andy. Una historia que comienza como un simple viaje entre amigos, pero que rápidamente se transforma en una pesadilla, donde el bosque cambia, las señales se engañan y algo desconocido empieza a cazar, imitando voces humanas. Todo inicia hace 3 años, cuando un grupo de amigos decide ir de campamento. Pero no es un viaje cualquiera, sino uno en plena naturaleza, lejos de cualquier tipo de comodidad. El protagonista, a quien llaman Matt, deja claro desde el inicio que este tipo de experiencias no son lo suyo. Prefiere la comodidad, y si tuviera la opción, elegiría 1000 veces una casa rodante, antes que dormir en medio del bosque. Dentro del grupo está Jake, alguien completamente opuesto a él, que se considera un verdadero amante de la naturaleza y que constantemente lo molesta por no tomarse en serio este tipo de experiencias. Es justamente por eso que Matt decide aceptar el viaje. No por gusto, sino para demostrarle a Jake que puede soportarlo. Jake planea un viaje para él, Matt y otros 2 amigos, Chris y Luke, hacia un lago cercano ubicado en la propiedad de su familia. Matt, curioso, pregunta a dónde se dirigen exactamente. Relax, Maddie. The trail is marked. Even you won't get lost. El viaje comienza, con Jake liderando al grupo. Utiliza una brújula para guiarlos hacia el norte, hasta encontrar ciertos árboles que él y su familia habían marcado previamente con triángulos rojos. A partir de ahí, solo debían seguir el camino. Lo que el grupo aún no sabe es que ya están siendo acechados por una extraña entidad en el bosque. Durante el trayecto, Matt revisa la hora en su teléfono. Son las 7:30 y no hay señal alguna. En un momento, Matt le pide a Jake que se detengan, tanto para orinar como porque nota que Luke está a punto de vomitar. Al alejarse del sendero, Matt describe el bosque como un lugar inquietantemente tranquilo. Intenta escuchar sonidos de pájaros o insectos, pero todo está en completo silencio. La tensión aumenta cuando comienza a percibir algo extraño. I zipped up and began to turn back when a branch cracked behind me. My head snapped back into the direction of the noise. But there was nothing. I turned and began walking back, and the crunching of leaves started behind me, and I stopped. And so did the noise. It was my own footsteps. It had to be, but I started again faster this time and nearly broke into a run when the crunching just seemed to get louder and louder as I busted through the tree line, hitting the trail and whirling around to see what had been on my heels, to then... nothing. I stared out the forest, waiting. There wasn't even a rustle of leaves from the wind. It was just silence. En ese momento, Matt escucha que Chris lo llama, por lo que regresa rápidamente para alcanzar al grupo. Pregunta si escucharon lo mismo que él, pero cuando le preguntan exactamente qué fue lo que escuchó, termina sin describir nada, porque ni él mismo sabía cómo explicarlo. No obstante, no es el único que percibe sonidos. Jake continúa guiando al grupo hacia el camping con ayuda de los triángulos rojos, hasta que finalmente llegan a su destino. Matt queda sorprendido por el aspecto del lugar, describiendo el paisaje y destacando lo llamativo que se veía cada zona, alrededor del lago. Después de esto, cada uno elige un lugar para montar las tiendas de campaña. Matt y Luke se encargan de armarlas, mientras que Chris y Jake, los más experimentados del grupo,
salen a buscar leña para la fogata. El tiempo pasa, las tiendas quedan listas y los demás regresan con la madera. Poco después encienden el fuego y pasan el rato conversando, mientras el sol desaparece tras las colinas. Horas más tarde, ya de noche, el grupo continúa reunido en la fogata. Mientras están comiendo, Matt vuelve a notar un ruido extraño. Hey, Matt. En ese momento, Chris lo interrumpe y le pregunta por qué antes había salido corriendo luego de orinar, recordándole también que parecía alterado al preguntar si alguien había escuchado algo. Matt no sabe realmente qué responder, principalmente porque no quiere asustar a Luke, a quien ya nota bastante nervioso. Finalmente, responde que todo ocurrió porque escuchó el crujido de una rama detrás de él. Jake se burla de la situación, riéndose de que haya hecho tanto alboroto por algo así, mientras que los demás prefieren no seguir insistiendo en el tema. Tras esto, el grupo apaga la fogata y todos se van a dormir, momento en que Matt comienza a tener una pesadilla. A la mañana siguiente, todos despiertan por la voz de Jake, quien propone ir a pescar, antes de que el calor empeore. El grupo pasa un buen rato pescando y disfrutando del momento, incluso preparando huevos que habían llevado para el viaje. Más tarde, cerca del mediodía, comienzan a nadar en el lago, y pasan varias horas aprovechando el clima y la luz del sol. Sin embargo, cuando deciden regresar al campamento, todo cambia por completo. Toda la carne que habían llevado desapareció, dejando únicamente los envoltorios tirados en el suelo. Además, la tienda de Luke, donde guardaban más comida, tenía una de las solapas completamente destrozada. La sangre de Matt se hiela y sugiere que pudo tratarse de un oso, pero Jake responde enfadado, asegurando que ningún oso podría entrar de esa forma. Además, la hielera tenía un candado que, según él, ningún animal sería capaz de romper. Luke sugiere guardar todo y regresar, pero Matt nota que, aunque todavía queda algo de sol, ya está por ocultarse y no es recomendable andar por el bosque a oscuras. Pero al mismo tiempo se pregunta qué es peor, avanzar por el bosque en plena oscuridad o seguir quedándose en un lugar al que algo desconocido ya logró entrar. Finalmente, decide proponer que empaquen todo y se marchen. Chris y Luke están de acuerdo, mientras que Jake duda un momento por la hora, aunque termina siguiéndolos. Al menos, cuando anochezca, tendrán linternas para iluminar el camino. Pero eso también significa que podrían revelar fácilmente su posición ante algo que todavía desconocen. Todos comienzan a seguir nuevamente a Jake y las marcas del sendero, intentando regresar por el mismo camino por el que habían llegado. Durante el trayecto, Chris le cuenta a Matt una experiencia de su infancia, recordando una vez en que fue a acampar con sus padres y un oso apareció cerca del lugar, luego de dejar basura sin recoger. Después de mencionar eso, compara aquella situación con lo ocurrido en el campamento, dejando claro que está seguro de que aquello no fue un oso. Mientras Chris intenta imaginar qué pudo haber sido realmente,
Matt desvía su atención hacia algo más. Matt no logra explicarse qué acaba de ver. El atardecer se vuelve cada vez más notorio, y en ese momento Luke interrumpe para preguntarle a Jake por dónde deben continuar. Jake se detiene y observa el entorno. Matt nota un miedo repentino emanando de él, y poco después comprende la razón. Frente a ellos aparecen dos caminos distintos, ambos marcados exactamente de la misma forma. Uno se desvía hacia la derecha, y el otro hacia la izquierda. Pero lo más perturbador para Matt es que durante todo el trayecto inicial jamás tomaron una desviación. El camino hacia el lago siempre fue recto, nunca hubo otro sendero. Eso solo deja una posibilidad. En algún momento siguieron el camino incorrecto. Pero la verdadera pregunta es ¿cómo? Se supone que nunca dejaron de seguir las marcas, a menos que algo más supiera que las utilizaban como guía y decidiera alterarlas para perjudicarlos. Cuando Chris le pregunta a Jake si realmente están tomando la dirección correcta, este responde que sí, asegurando que deben seguir el sendero de la derecha, aunque Chris no parece convencido. Finalmente, Jake deja su mochila en el suelo y decide subir a un árbol para intentar localizar el camino desde una mayor altura. Matt menciona que podía escuchar el crujido constante de las ramas, lo que le daba cierta noción de qué tan alto había llegado Jake, aunque las hojas impedían verlo directamente. Después de unos momentos, Jake grita diciendo haber encontrado el camino, provocando un enorme alivio en el grupo. Matt esperaba escuchar nuevamente las ramas crujir cuando comenzara a bajar, pero eso nunca ocurre. Esperan lo que Matt describe como una eternidad, por lo que decide acercarse al árbol con la esperanza de poder verlo, hasta que un fuerte crujido rompe el silencio, como si algo estuviese cayendo entre las ramas. Matt retrocede instintivamente para evitar que le caiga encima. Y cuando finalmente observa que aterrizó frente a él, descubre las botas de Jake, manchadas con sangre. Ve a los demás tan preocupados como él, con Luke sujetando el brazo de Chris con una fuerza desesperada, mientras su respiración comienza a acelerarse, dejando en evidencia un pánico absoluto. Después de eso, esperan otros 5 minutos, luego 10, pero el único sonido que reciben es el susurro del viento atravesando las hojas del bosque. Matt sabe que Jake no volverá, y le pregunta a Chris si tomarán el sendero de la derecha o el de la izquierda. Aún así, intenta convencerlo de que Jake solo está jugando una broma pesada, y que tarde o temprano volverá a alcanzarlos. Finalmente, Matt avanza solo por el camino izquierdo, mientras Chris y Luke toman el derecho, prometiendo avisarse si alguno logra reconocer el sendero correcto. Poco después, Matt observa de cerca una de las marcas del camino, notando una línea de líquido rojo todavía húmedo. En ese instante comprende que la marca es reciente, por lo que decide regresar rápidamente hacia sus amigos, asegurando que el sendero donde están ellos debe ser el correcto, ya que las marcas del otro camino acababan de ser hechas. It wasn't paint. The red is wet. It's fresh. Someone painted a new path with the same marker. That's so messed up. Why the hell would... Chris, it's not paint. Tanto Chris como Luke se ponen tensos al comprender a qué se refiere Matt. Chris cree que todo es una broma entre Jake y él, pero Matt insiste en que no tendría sentido hacer algo así en medio de esta situación. Por un momento se detienen para observar mejor el entorno, y Luke, mientras descansa sentado, nota algo que lo inquieta.
La situación empeora cuando finalmente cae la noche. Matt nota algo todavía más perturbador. Las marcas de sangre en los árboles siguen sintiéndose húmedas, incluso después de todo el tiempo que llevan caminando, además de ese fuerte olor metálico que describe como cobre. Ambos comienzan a preguntarse qué deberían hacer ahora, hasta que Chris saca una brújula de su mochila. Explica que, si avanzan hacia el sur, eventualmente deberían llegar a la carretera, y que mientras permanezcan juntos, nada les ocurrirá. Sin embargo, cuando Matt se gira para preguntarle a Luke si está de acuerdo, descubre que ya no está por ningún lado. La tensión entre ambos aumenta de inmediato. Chris comienza a gritar su nombre, pero Matt lo detiene rápidamente, sugiriendo que lo mejor es llegar a la carretera y llamar a la policía. Aunque Chris no quiere abandonar a Luke sin saber qué ocurrió realmente con él, termina aceptando la idea de Matt. Ambos continúan avanzando muy cerca el uno del otro, mientras Matt utiliza la linterna de su teléfono para iluminar el camino. Después de un tiempo, logran divisar claramente la carretera. Pero justo en ese momento, escuchan detrás de ellos la voz de Luke. Matt siente inmediatamente que no deberían voltear, e impide que Chris también lo haga. Sin embargo, la voz vuelve a escucharse una vez más. Jake, what way do we go? I felt a whimper crawl up my throat. I met Chris's eyes and jerked my head into the direction of the road. He nodded. We crept forward, taking care to keep our steps as light as possible. Behind us, sounding like it was just wandering the forest, Luke's voice continued. The nausea increased tenfold as I realized it was just repetition of things he had said earlier. The road ahead of us was clearer than ever, and as if heaven itself was lighting the way, it was lit in a soft golden glow. Chris broke free of my grasp and ran forward. The crunching of leaves and stick beneath him caused the voice to stop, and suddenly, the sound of something barreling through the trees made its way to my ears. I sprinted after Chris, unwilling to turn and see what was behind us. We broke from the tree line, scared to death, and that noise behind us didn't slow down. "Run across the road, run!" I called. I vaguely noticed that the lights seemed to be getting brighter, but I ignored it in favor of sprinting harder. Chris cleared the road, and I was right behind him. I heard an odd noise, almost like brakes squealing. I spun around in time to see something big behind us to get thrown forward across the road as our car slammed into it. My jaw dropped as everything seemed to come to a stop. The car was dented on the hood, and its driver stumbled out, confused. I didn't hesitate, and neither did Chris. We ran up her, urging her back into the car, and I think she caught sight of what she hit, because she just faintly told us to get into the back. We clambered in as she put the car in reverse and turned the car around. She started the car back towards town, and I couldn't help but stare out the back window. As the driver took a turn and the thing was going out of view, I saw it twitch and begin to rise up. La conductora se llamaba Eve y solo estaba de paso, regresando a casa luego de un viaje de trabajo. Ella les preguntaba desesperadamente qué era esa cosa, pero ni ellos mismos saben exactamente qué responder. Matt solo le pide que los lleve directamente a la comisaría. Una vez allí, cuentan todo lo ocurrido, aun sabiendo que gran parte de la historia suena imposible de creer. La policía les informa que no podrán abandonar la ciudad por el momento, ya que tendrán que responder más preguntas como parte de la investigación. Al salir del lugar, Matt recuerda con tristeza los buenos momentos que alcanzó a vivir junto a sus amigos, antes de que todo se derrumbara por completo. También comparte un breve momento con Eve, quien todavía seguía estacionada afuera del lugar. Al día siguiente, la policía lleva a Matt y Chris de regreso al bosque para recuperar sus vehículos. Pero cuando llegan, tanto ellos como los oficiales quedan completamente atónitos con lo que encuentran. Las ventanillas de los 4 autos estaban destrozadas, los neumáticos habían sido destruidos, y los maleteros parecían haber sido arrancados con una fuerza brutal. Con el paso del tiempo, la policía nunca logra encontrar a Jake ni a Luke. Matt todavía mantiene contacto ocasional con Chris, aunque toda esta situación terminó afectando profundamente su amistad. Por otro lado,
Eve y Matt se volvieron mucho más cercanos, al punto de que ella permanece junto a él mientras escribe este relato. Matt tampoco sabe exactamente por qué, después de 3 años, decidió contar esta historia. Cree que tal vez sea una forma de terapia de exposición, o simplemente una manera de quitarse todo esto de encima. El relato termina con Matt dejando algo completamente claro: jamás volverá a ir de campamento. La historia nunca revela exactamente qué era esa criatura, y probablemente ahí está el verdadero horror. Matt jamás logra describirla claramente, pero todo lo que ocurre alrededor de ella resulta antinatural. Los senderos alterados, las marcas recientes en los árboles, las voces imitadas y la manera en que el grupo comienza a desaparecer uno por uno. Y aunque Matt logró sobrevivir aquella noche, da la sensación de que nunca pudo dejar realmente ese bosque atrás. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.